Libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2. Y vamos a leer el verso 6, amén, y el verso 7 y el verso 8. Hebreos capítulo 2, verso 6, verso 7 y verso 8. Amén. Gloria al Señor. Los niños van a estar muy atentos y los adolescentes también. Hoy no hay clase ni de niños ni de adolescentes. Dice la palabra del Señor. Yo leo el 6 y ustedes leen el 7, por favor. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo de hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Leamos todo el verso 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Amén. Vamos a orar. Padre amado, bendito Jesús, gracias te damos, Señor, Dios eterno, por tu palabra. Tú conoces, Señor, en esta hora la necesidad de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que por favor nos bendigas, que por favor, Señor, nos sustentes con esta palabra y que esta palabra, Señor, corra y sea glorificada y cumpla el propósito por la cual tú la has enviado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle una alabanza a Dios. Pueden tomar asiento. Bueno, hermanos, decíamos, hace un momento hablábamos, al escuchar el testimonio de nuestra hermana, de la importancia de oír. Y el capítulo 1 de Hebreos nos habla acerca de la divinidad de Cristo. Bueno, antes de decir acerca del capítulo 1 de Hebreos, digamos por qué se escribió el libro de Hebreos. ¿Quién lo escribió y a quién se lo escribió? La palabra lo dice, Hebreos, ¿verdad? Porque algunas cartas fueron escritas, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, otra en la iglesia que está en Éfeso. Pero esta carta se escribió a los hermanos hebreos. Podrían estar en cualquier lugar, dispersos en cualquier lugar del imperio, pero para ellos era para los hebreos, concretamente para los hebreos, porque había dos tipos de creyentes en ese momento. Habían unos creyentes que eran los que venían de la raza judía, que son los hebreos, amén, y también estaban los que no eran judíos, sino que eran o venían más bien de la cultura romana y de la cultura helenística, ¿no? Griega. Entonces a los griegos o a todos los que no fueran hebreos se les califica, la Biblia los califica como gentiles, y a los hebreos, pues eso, hebreos, a los judíos, hebreos. Entonces esta carta no fue para los gentiles, fue para los hebreos, porque los hebreos tenían un contexto cultural diferente y religioso diferente al de los gentiles. Los hebreos tenían un sistema, tenían una religión llamada el judaísmo, y tenían unas leyes que eran leyes religiosas, y tenían también un sistema de sacrificios y de ofrendas y de sacerdocio, y tenían un sistema para adorar a su Dios. Los gentiles tenían todos los dioses que podían haber, que se podían nombrar. Ellos adoraban a esos dioses. Hablaba del dios, bueno, es decir, a todos los dioses mitológicos, ¿verdad? Y adoraban al sol, adoraban a la luna, y a Astarot, y a Baal, y todas esas naciones paganas. Esas naciones tenían dioses paganos, pero los hebreos tenían el Dios de la Biblia.
Ellos adoraban al Dios de la Biblia. Pero ahora en la historia había aparecido Cristo, y Cristo ahora entonces viene y trae ahora un nuevo vino, ¿verdad? Habían unas vasijas, pero ahora el Señor trae un nuevo vino. Ahora el Señor viene con la verdad del Evangelio, amén, con el cumplimiento de lo que estaba escrito. Ya estaba escrito, en el judaísmo ya estaba escrito, pero ahora Jesucristo viene a cumplir lo que estaba escrito de Él, y ahora entonces la gente se podía acercar a Dios no a través de ese sistema antiguo que tenían, sino a través de la fe en Jesucristo. Resulta que los hermanos hebreos creyeron con todo el corazón desde el comienzo, se entregaron al Señor, pero llegó un momento donde ellos empezaron a claudicar y empezaron ya como a avergonzarse un poco acerca del Evangelio y acerca del Redentor. Empezaron como a analizar, y como algunos a dudar, y algunos entonces ya empezaron también a dejar de buscar y se estaban como alejando. Entonces por eso fue escrita la carta a los hebreos. Por eso hay un texto allá en Hebreos, creo que es 10:25, donde dice no dejando de congregarnos, porque se estaban dejando de congregar. Entonces él les empieza explicando en el capítulo 1 del escritor. Se dice que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos el que escribió esta carta. No se sabe concretamente quién fue el autor de los hebreos, amén. Por el estilo se dice que probablemente sea Pablo, porque por lo erudito y por lo profundo que es, y por cómo conoce muy bien el sistema judaico. Entonces ahora tenemos aquí que les habla en el primer capítulo acerca de quién es Jesucristo, y les habla acerca, allí en el capítulo 1, de la divinidad de Jesucristo, que Jesucristo es Dios, amén. Ahora entonces habla en el capítulo 2 del libro de Hebreos, les habla acerca de la humanidad de Cristo, de la divinidad, es decir, que Jesucristo está por encima de los ángeles, Jesucristo está por encima de la ley, está por encima de Moisés, está por encima de Aarón, o sea que es superior a todos, amén. Él es Dios sobre todas las cosas. Ahora, en su divinidad, entonces para él necesita, o sea, el escritor lo que está buscando es que el pueblo, el lector, comprenda primeramente quién es Dios y segundo quién es Él, ¿verdad? Y por eso entonces aquí hace la pregunta, ¿y qué es el hombre? ¿Verdad? ¿Qué es el hombre? Amén, para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites, amén, para que tengas de él memoria, amén. Entonces ahí se plantea la pregunta. Tal vez alguien diga, ¿y quién es? O sea, ¿quién es? Si alguien me dijera a mí, ¿quién es usted? Entonces yo podría decir, yo soy John Durán. Pero el decir John Durán no define quién soy yo. Bueno, entonces voy a decir que yo soy el pastor de la Iglesia Segunda de Valencia. Soy pastor. Tampoco mi profesión, digámoslo, no define quién soy yo. Entonces, ¿qué es lo que define quién soy yo? La Biblia lo dice, amén. Le hiciste, amén. Entonces, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, o para que tengas memoria de él, o para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Y él mismo responde, le hiciste, amén. Cuando dice le hiciste, y esto es muy importante que nosotros lo sepamos, amados hermanos, porque lo que estamos analizando hoy nos va a llevar a la conclusión de aferrarnos realmente a lo que es el Evangelio. Nosotros necesitamos, la filosofía lo está buscando constantemente. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo, verdad? Entonces alguno dice, yo pienso, yo soy, yo vivo porque yo pienso, ¿verdad? Creo que así es que dice el filósofo, ¿verdad? Pienso, luego existo. Entonces, la Biblia nos da respuesta de dónde viene el hombre. Y no solamente de dónde viene, sino a dónde va.
y también nos da respuesta para qué estamos acá. Entonces, si a usted le preguntan, ¿quién es usted? Usted puede decir, soy fulano. No, su nombre no define quién es usted. Bueno, entonces yo soy un ingeniero, un arquitecto, soy un conductor. No, la profesión no define. Soy padre, soy hijo. No, soy hijo de fulano. No, eso no define. Lo que define quién es el hombre es que Dios le creó. Es decir, yo soy un ser creado por Dios, a imagen y semejanza de Él. Porque algunos enseñan de que el hombre, el ser humano, está aquí por casualidad, porque un día la materia impersonal creó sin proponérselo. La materia, sin ser inteligente, sin ser racional, ella misma, así lo dice la ciencia, ¿verdad? O algunos científicos, ¿verdad? La misma naturaleza, de manera, esto fue casual, y hubo un caos, y hubieron entonces allí una cantidad de elementos químicos, y esos jugos químicos se juntaron, y entonces eso hizo que hubiese vida en la tierra, y entonces la vida empezó a evolucionar, y entonces lo que terminan diciendo es que aquello que no tiene razón creó a alguien que tiene razón, porque somos gente racional. Como lo no racional crea algo racional. Y un día este universo, volverá otra vez al caos. Este universo finalizará, porque tiene fecha de caducidad. Faltarán miles de años para que pero este universo también finalizará y destruirá todo lo que ha creado, sin darse cuenta que lo creó y que lo destruyó. O sea, no tiene sentido. Realmente no tiene sentido la precisión que hay en toda la creación, pensar de que todo se hizo a sí mismo y que fue de manera casual. Es imposible que todo lo creado no venga de un diseñador con una mente poderosa y con un propósito concreto para todo lo que Él ha creado. Amén. Entonces ya la misma filosofía y la misma ciencia cada vez se va dando cuenta de que Dios realmente existe. No le ponen nombre, no dice alguien superior, pero ya mucha gente está reconociendo que Dios existe. Amén. Entonces ahora ese Dios crea al hombre, y dice la Biblia, le hiciste. Amén. Dios sopló en el hombre, en usted y en mí. Amén. A partir de Adán, lo hace del polvo de la tierra, sopla en él aliento de vida, le imprime no solamente vida, sino que además al soplar le da conciencia y le da una serie de atributos que le pertenecen a Dios, pero que Él quiere compartirlos con nosotros. Entonces por eso es que nosotros tenemos el sentido de la justicia, por eso es que nosotros sentimos compasión, por eso es que sentimos amor, porque eso Dios nos lo imprimió cuando Dios creó al ser humano, lo hizo racional, pero le dio también una conciencia, una moral. Eso lo hizo Dios. Entonces, eso ya define quién soy yo, un ser creado por Dios. Amén. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Amén. Bueno, dice el salmista, el escritor dice, le hiciste, amén, y luego dice, un poco menor que los ángeles. Es decir, que cuando Dios crea al hombre, ya Dios había creado a los ángeles. Ya los ángeles hacía muchísimo tiempo que ellos existían. Lo que pasa es que los ángeles pertenecen a otra naturaleza, a una naturaleza espiritual, a una naturaleza invisible. Y el hombre, al contrario de los ángeles, tiene una parte espiritual, pero también tiene una parte material. Entonces nosotros somos hechos de otro material, amén, a diferencia de los ángeles, y por un escalón más bajo que los ángeles. Los ángeles son superiores al hombre en su conocimiento, en su poder, en sus capacidades, son superiores a los hombres, los ángeles. Los hombres vinimos después de que ya de que el ejército de ángeles había sido creado, ya con el paso
del tiempo, entonces ahora Dios crea el universo y ahí al ser humano. Un poco menor que los ángeles, pero con una característica muy especial que no tienen los ángeles. La Biblia dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces Dios crea a los ángeles y después crea al hombre. Y cuando uno lee la Biblia, cuando uno estudia por qué fue creado el hombre, uno encuentra que fue un movimiento estratégico de Dios. Que cuando uno analiza, uno llega a esa conclusión, entre otras, que la creación del hombre fue un movimiento estratégico de parte de Dios para hacer algo referente al mal o a la rebelión que ya se había producido en el cielo. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Entonces hay una rebelión cósmica y ahora entonces los ángeles de esa rebelión cósmica, la tercera parte de los ángeles se revela y Dios entonces más adelante crea al hombre. Los ángeles no saben por qué lo ha creado y no saben las características. Dios está haciendo algo y los ángeles no saben qué es lo que Dios está haciendo. Están viendo lo que está haciendo, pero no conocen en sí el propósito que Dios tiene. Él lo ha tenido allí oculto por los siglos, lo ha tenido hasta que ahora con el tiempo ha venido a ser revelado, pero en ese momento era algo desconocido para los ángeles. Y ahora entonces Dios pone al hombre aquí en la tierra, le hiciste un poco menor que los ángeles y dice, y lo coronaste de gloria, amén, y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, sobre la creación. Dios ha puesto al hombre, todo lo sujetaste bajo sus pies, amén. Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas. Ahora vamos a descifrar un poquito esto, amén. En todo caso, Dios crea al hombre. Ahora vamos a ver por qué lo crea, amén. Ya dijimos que era una respuesta táctica, amén, a la rebelión que había sucedido allá en la eternidad. Pero entonces, ¿cuál es la misión que tiene el hombre? Veámonos en el libro de Efesios. En el capítulo 3, el versículo 10, dice, para que la multiforme, leamos desde el 9, Efesios, por favor, los hermanos que están allá en proyección, alguien que me lea Efesios 3, 9, amén. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amén. Había algo que estaba escondido, amén. Había un misterio que estaba escondido, amén, desde los siglos. Ahora el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia está compuesta ¿por qué? Por seres humanos creados, amén, por usted y por mí. Entonces la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Es decir, que a través de la iglesia se va a dar a conocer la sabiduría de Dios. ¿A quién? A las potestades en los lugares celestiales. Dios a través del hombre le va a dar a conocer algo a los ángeles. Ellos tienen que conocer algo y es la multiforme sabiduría de Dios. Hay una cantidad de cosas que Dios le está enseñando al mundo venidero, le está enseñando al mundo espiritual a través de nosotros que somos menores que ellos, que somos un escalón más bajo que ellos. Entonces Dios les está enseñando algo. Yo encuentro tres cosas aquí, amén. Encuentro tres cosas que Dios usa para enseñarle, que Dios hace para enseñarle, o cómo Dios nos usa para enseñarle a los ángeles, amén. La primera es como una sorpresa para los espíritus que se revelaron. Esa es una de las cosas. La segunda, o vamos a decir la primera, y ustedes apunten ahí si alguien quiere apuntarlo, apunten qué es lo que Dios le está enseñando a los ángeles. ¿Sabe qué le está enseñando? Le está enseñando primero la obediencia y la adoración a Dios de manera libre y voluntaria.
Eso lo está enseñando Dios, porque la iglesia a Dios lo ama, lo adora y le sirve sin que Dios tenga que pagarnos. ¿Alguno Dios le tiene que pagar para que le adore? Eso es lo que el diablo quería, digamos, como dañar la imagen de Job. Y le dice, pero si es que él te adora porque él no lo hace de balde, tú le compras, tú le pagas, lo has rodeado, le has dado tantas cosas, por eso es que él te sirve, no lo hace de balde. Pero cuando vemos la historia de Job, entonces vemos que Dios le demuestra al diablo a través de Job que el hombre no todos los hombres son iguales, amén, que hay hombres y hay mujeres que adoran a Dios, que le sirven sin que tenga que pagarles o sobornarlos como lo que el diablo estaba haciendo. Eso es la primera. La segunda, Dios le está al diablo, lo está sorprendiendo con cosas que el diablo desconoce. El diablo, cuando el diablo se rebeló, el diablo fue enviado a la tierra. La Biblia dice que salió fuego de ellos y salieron y cayeron como rayos en la tierra, cuando la tierra todavía no existía el ser humano en la tierra. Cuando cayó por eso la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía y estaba en oscuridad, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el diablo donde él llega, causa oscuridad, causa desorden, hay vacío. La tierra estaba en un caos y dijo Dios, sea la luz. Amén, y ilumina, y ahora entonces separa las tinieblas de la luz y empieza Dios a darle orden, porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, amén, de las aguas. Así es la vida del ser humano que está sin Dios, está oscura, está desordenada y está vacía, pero cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse en nuestra vida, entonces nos ilumina y empieza a ordenar todo aquello que estaba en caos y que estaba desordenado. Y ahora entonces el Señor ordena todo ese caos que había y pone allá el huerto del Edén, y en el huerto del Edén pone a un hombre y a una mujer, y el diablo ve y dice, estas son unas criaturas. Dios ahora es una nueva creación, pero desconoce una cantidad de cosas del ser humano, y entre ellas, bueno, entonces ahora el enemigo causa al ser humano, Dios lo ha puesto al ser humano sobre la creación, pero el enemigo lo engaña, el diablo se disfraza, ¿verdad?, de serpiente, y engaña al hombre y lo hace pecar delante de Dios, y el hombre pierde el señorío, el principado que tenía sobre lo que Dios había creado. El hombre pierde ese principado, amén. Pero entonces, por eso dice la palabra del Señor. Entonces, la primera, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Dios le está enseñando a los ángeles en la eternidad y a los mismos demonios? Le está enseñando la adoración libre y voluntaria. Y la segunda, Dios está sorprendiendo al enemigo, porque a través del hombre Dios le va a enseñar una cantidad de cosas también a esos que se rebelaron. Y en tercer lugar, los ángeles vieron que cuando hubo una rebelión, el Señor hizo que saliera fuego de Satanás, era un ángel y se convirtió en demonio. Y ahora entonces los ángeles, el Señor a través de la iglesia, a través de usted y de mí, le está enseñando lo justo que es Dios, porque Dios perdona, porque Dios tiene misericordia. Ellos pensaron, esto aquí con Dios la cosa es difícil, ¿verdad? Ver los que se rebelaron, pero Dios crea al hombre que también se rebela, y al hombre entonces Dios le perdona y le da un trato especial. Le está demostrando a los ángeles que Él es justo, amén. Entre muchas otras cosas seguramente que podríamos analizarlo, yo encuentro ahora mismo, le puedo decir estas tres: la multiforme sabiduría de Dios dándose a conocer a las potencias en los lugares celestiales. Una cosa tremenda, hermanos. Entonces ahora la Biblia dice que Dios lo coronó al hombre y le dio honra y le dio gloria y lo puso sobre la obra de sus manos y le sujetó todo, amén. Todo está sujeto al hombre, todo tiene que obedecerle al hombre. Pero después dice, pero vemos que todo no le ha sido sujetado. O sea, le dio que todo se sometiera al hombre. Pero vemos, al fin y al cabo, analizamos y vemos la naturaleza cómo se rebela contra el hombre, el cambio climático que hay,
Ahora mismo ya las estaciones están desapareciendo, ahora es frío o calor, ya eso de otoño y de primavera, ya, o de invierno, ya no es frío o calor. Los tremendos incendios, la sequía que está viviendo Europa, entonces ¿acaso se le está sujetando la creación al ser humano? El ser humano la domina, la somete, pero al fin y al cabo la misma naturaleza se revela, los elementos contra el ser humano, y terremotos y huracanes y volcanes, y acaban, y mucha gente muere a causa de todos de la misma naturaleza. Amén. Entonces, ahora entonces parece que como que el propósito de Dios no se cumplió. Sí, le dio todo el dominio, pero al fin y al cabo ese propósito no se cumplió, ¿verdad? Aparentemente. Porque cuando leemos el siguiente versículo, entonces encontramos la respuesta. En el versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Amén. A Jesús. Un poco menor que los ángeles. Y ahí es donde Dios sorprende al diablo. ¿Sabe por qué? Porque dijo que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, pero con la capacidad de multiplicarse, con la capacidad de reproducirse. Entonces, cuando el diablo engaña al hombre, Dios le da una sentencia al hombre, a la mujer y a la serpiente. Porque Dios les pide cuentas a todos. Primero al hombre. Entonces le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué tienes vergüenza? ¿Por qué te escondes, Adán? Y le pide cuentas: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Le hace esa pregunta. Y Adán entonces al final responde y dice: la mujer que me diste, o me la diste por mujer, ella me dio a comer del fruto. Y la mujer mira a la serpiente y dice: la serpiente, y el uno le echa la culpa al uno y el otro al otro. Pero al fin y al cabo Dios a cada uno le da una sentencia, y al hombre le da una sentencia: tendrás que trabajar y ganar el pan con el sudor de tu frente. No era que no trabajara antes, pero ahora la tierra se le iba a resistir, cardos y abrojos te producirá. Amén. Y ganarás el pan con dolor. Y a la mujer multiplicaré las preñeces. Amén. Y a la serpiente le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la mujer y la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Habrá enemistad. Ya eso de amigo entre el hombre y el diablo, nada. O sea, hay una enemistad. El diablo es el peor enemigo del hombre. Lo aborrece, lo odia. No, pues dice que el diablo es amigo de los borrachos y los cuida. No es cuento. El diablo vino fue para matar, robar y destruir. Amén. Y si un borracho da papaya, lo mata. Amén. No, que los borrachos los cuidan, que va. Entonces le dice a la serpiente, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer y la simiente tuya y la simiente de ella. Dice la palabra: y tú le herirás el calcañar, pero ella te herirá la cabeza. Y Adán, cuando ve a Eva, que Dios dice esas palabras: tú le herirás el calcañar y ella te herirá la cabeza. Entonces Adán comprende que de la simiente de la mujer vendría uno que le pisaría la cabeza al diablo. Amén. Uno que haría justicia, uno que le quitaría el oprobio, el estigma, que le quitaría allá esa X con la que quedó Adán. Y entonces Adán mira a Eva, que en ese momento no se llamaba Eva, sino varona, amén, porque del varón fue tomada, y le dice: Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes. Eva significa vida, y de Eva vendría la vida, porque por culpa de Adán entró el pecado, y por el pecado la muerte, pero ahora por Eva viene ahora el Mesías, y por el Mesías viene la vida. Gloria al Señor. Y entonces ahora Dios sorprende también y muestra su multiforme sabiduría a todo el mundo espiritual, haciendo que
que nazcan y se multiplican los hombres, y los hombres que le sirven a Dios, y los hombres, y vienen una generación y otra generación, y unos se corrompen, pero siempre ha habido un remanente que le ha pertenecido a Dios y le ha sido fiel a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y viene entonces ahora la línea de los judíos por Abraham, ¿verdad? Y por esa línea de esa sangre, entonces Dios le dice a Abraham, un día lo llama y lo saca de allá, de en medio de toda esa gente que era pagana y que adoraban una cantidad de dioses, y Dios extrae a Abraham y le hace una promesa. Le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Bueno, y le da una promesa y le dice que le dice de ti, amén, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y de la sangre de Abraham, de ese linaje, ahora entonces en la escena aparece el Mesías. Y el Mesías no es otro sino el Dios eterno, que se mete en el vientre de una mujer llamada María, y allí se gesta durante 9 meses y nace, y a ese que nace se le llama el Hijo de Dios. Amén. Cuando nosotros hablamos del cristianismo, que hablamos de Cristo, que hablamos del Evangelio, estamos refiriéndonos, no, cuando hablamos de Cristo no nos referimos a la tercera o a la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? La Trinidad dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Amén. Pero no son 3 personas distintas. Es Dios que se manifiesta de distintas maneras. Son 3 manifestaciones. Y ahora el Dios eterno, allá el Dios creador, ahora cuando nace se manifiesta como el Hijo. Amén. Y cuando la Biblia nos habla del Hijo, esa palabra Hijo va ligado a redención, porque el Hijo vino con una función, y la función era redimir, pagar el precio, pagar la deuda que el hombre tenía con la justicia divina. Y no se puede separar a Cristo de la cruz. No se puede hablar de cristianismo sin sufrimiento. No se puede hablar de Cristo sin hablar de que Él sufrió el oprobio. Amén. En la Biblia, cuando leemos aquí la palabra del Señor, dice que vemos a Jesús hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra a causa, amén, no a pesar, sino a causa, amén, la razón, amén, a causa de sus padecimientos, amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea, el Espíritu Santo, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación. Es decir, que en la obra de la salvación, para que fuese completa, para que fuese consumada, para que fuese perfecta, tenía que ir acompañada del martirio, del sufrimiento. Era necesario, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Había una vida que tenía que darse, una vida en pago para el rescate del hombre que había pecado, porque la sangre del hombre no podía cubrir su propia deuda. Había una justicia, y la justicia estaba clamando, amén, para que hubiese un juicio. Y entonces Dios dijo: el hombre no puede pagar, pero entonces yo voy a pagar. Y se hace hombre, Dios se encarna y se hace hombre, y dice: yo pongo la cara, yo pago. Y cuando se hace hombre, cuando Él se hace hombre, ese hombre, Él tiene un propósito. Y ahí es cuando entonces se le observa y se dice: he ahí el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él vino como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Amén. Para traer salvación, para traer restauración. Todo lo que el diablo le arrebató al hombre, entonces ahora Cristo viene y Él se enfrenta entonces ahora ya en condición de hombre, más bajo que el diablo, ¿verdad? Porque el diablo sigue siendo ángel, amén,
pero Jesucristo fue hecho menor que los ángeles, amén, en su humanidad, y en su humanidad lo vence al diablo. Adán, allá con todas las condiciones que tenía, fue vencido por el diablo, pero Jesucristo, con todas las limitaciones que tenía, ahora Él viene y vence al diablo. Gloria a Jesús. Entonces, aleluya. Denle ese aplauso al Señor, iglesia. Alabanzas al Rey. Gloria a Dios. Entonces ahora el escritor les está hablando acerca de los padecimientos y acerca de la gloria que vendrá a causa de esos padecimientos, y les está recordando que eso viene para salvación, porque el texto dice no descuidemos una salvación tan grande. Entonces le está hablando de la salvación, y aquí es donde hay un problema, y ese problema estaba allá en los hebreos, pero ese problema todavía sigue estando hoy presente en la sociedad actual y a veces dentro de los mismos creyentes. Para ellos en ese tiempo hay algo que sí, algo que no. En ese tiempo la cruz, eso era un sinónimo de muerte y de vergüenza. Hoy en día no. Hoy en día todo el mundo, hasta hay gente que la lleva aquí colgadita en una cadenita, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que eso no se debe de hacer, ¿verdad? La Biblia dice, no te harás imágenes, ni de lo que está en el cielo, ya lo dijo, ni de lo que está en el cielo. No te harás imágenes. No, que me la voy a hacer porque es que es una representación. No te harás imágenes. Y el ser humano se hace imágenes y le acuerda, ¿verdad? Entonces lleva la cruz aquí. Hay otros que se persignan, ¿verdad? El hermano me enseñó todo el día que uno antes de comer debe de, ¿cierto? Estoy pensando con cuál mano me lo voy a comer, algo así. Estoy pensando cómo me voy a comer. Bueno. En todo caso, eso de la cruz en ese momento era algo vergonzoso. Y sobre todo, decir Señor, eso era una sentencia de muerte. Decirle Señor a otro que no fuera el César, porque Señor significa el dueño, el rey, el Kyrios, el que manda, el que gobierna. Y decirle Señor a otro que no fuera César, eso era sentencia de muerte. Y los cristianos ahora, hermanos hebreos, ahora diciéndole Señor a uno que no era el César, eso era para que los persiguieran. Y encima está diciendo que su Señor, su Mesías, murió crucificado. ¡Qué vergüenza! Que ustedes tienen un Dios que murió crucificado. Nosotros tenemos al Dios Apolos, tenemos a la diosa Diana de Éfeso. Vea el lujo que hay, o sea, la ostentación, todos esos dioses. Tenemos a Venus, tenemos, bueno, todos esos dioses que había, y Aquiles, y bueno. Y entonces había un sentimiento de vergüenza por la cruz. Pero sobre todo, hablar de salvación como que no encaja. Como que está bien que me hablen de cosas así, de que el Señor nos va a llevar a la gloria, de que el Señor nos ha hecho príncipes, de que vamos a gobernar en la eternidad. Esa salvación me gusta, pero cuando me habla de que somos salvos del pecado, salvos de la muerte, y hay gente que le da un poco de vergüenza hablarle a otros, cristianos les da vergüenza hablarle a otros, porque tiene que incluir la palabra salvación. Y una vez le hablaba a un joven y le hablaba acerca de la salvación, y el joven decía, un joven español decía, pero ¿ser salvo de qué? ¿Yo de qué tengo que ser salvo? ¿De pasarlo bien? Si yo en la discoteca y con mis porros y eso, yo estoy muy bien. ¿Ser salvo de qué? Y como que la palabra salvación, hábleme a mí de filosofía, hábleme de superación personal, hábleme de cosas que a mí me eleven el ego, pero no me hable de unas cosas con las cuales yo tengo que humillarme ante un Dios que no sé si es real o no. Y la gente le cuesta creer, porque es que este evangelio nos habla de salvación y de vida eterna. Amén.
y nos habla de que para acceder a esa salvación hay que entrar a una universidad. Porque Dios no va a llevar a alguien sin prepararlo. Él lo prepara antes para poderlo llevar al cielo. Y entonces aquí a esta iglesia entran leones, entran fieras y salen convertidos en esta universidad. Dios los convierte en corderos, en mansas ovejas. Aleluya. Hace una transformación. Ese corazón que antes era un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón airado, lleno de amargura, Dios lo cambia, lo transforma en un corazón tierno, un corazón humilde, un corazón sencillo. Ahora yo ya no quiero pelearme. En otro tiempo me peleaba con 5. Se peleaba usted con el que fuera, hasta con la sombra peleaba. Ahora ya usted ya no. Dice, no, yo ahora, ¿cómo voy a responder así, a ese insulto? ¿Cómo me voy a defender también a los golpes? No, Señor, haz justicia. Y entonces Dios en esta universidad lo cambia a uno. Porque para ser salvos tenemos que someternos en la universidad de Dios. Porque ¿cómo vas a llevar? Yo no puedo llevar un tigre a mi casa. Un tigre, porque yo lo lleve a mi casa, no va a dejar de ser tigre. Ese tigre tiene que cambiar su naturaleza, y Dios aquí en esta universidad nos cambia la naturaleza. Y ahí nos da a nosotros el propósito que Él tiene desde el principio. El propósito original por el cual Él creó al hombre es que sea el hombre quien gobierne el mundo venidero. Pocos amenes. El mundo venidero estará sometido al ser humano. Dios al ser humano. O sea, hay mundos, hay una eternidad, hermanos, donde la iglesia va a ser el virrey. Amén. Usted y yo seremos virreyes allá en la eternidad. Hay cosas que Dios ha prometido especiales para nosotros, pero sobre todo mucha gente aquí sufriendo por diferentes situaciones, miles, millones en este último siglo, en el siglo que pasó y en el que estamos presentes, millones de personas muertas a causa de la guerra. Otras cantidades de personas muriendo por duras enfermedades. Otras personas con problemas emocionales al punto de que no le encuentran razón a la vida y prefieren mejor morirse porque no tienen una autoestima. Y hablaba estos días con alguien y me decía, me da vergüenza que me miren caminar. Y si voy caminando y siento que la gente me está observando y me llena eso de inseguridad, porque no me gusta que la gente me vea como camino. No me gusta que la gente vea mi rostro porque soy así o porque tengo este defecto físico. Y hay cantidad de personas que tienen una cantidad de problemas psíquicos, emocionales, mentales, y de todo eso el Señor le va a salvar. Porque la Biblia dice que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ahora Él vino a dar esperanza. Gloria al Señor. Entonces hay una salvación tan grande, amados hermanos. Hay un mundo venidero que nos está esperando. Hay una gloria que Dios tiene preparada para la iglesia. Porque en estos momentos la iglesia, Dios la está usando para enseñarle a ese mundo venidero su grandeza, su multiforme sabiduría, pero no es solamente que nos está usando para ellos, sino que a nosotros el Señor nos corona de gloria y de honra también. Amén. Como recompensa a todo lo que nosotros vivamos aquí. Gloria al Señor Jesús. Entonces la preocupación, Él les explica acerca de la salvación, les explica acerca del Mesías, de la humanidad de Cristo, lo que Él hizo, quién es el hombre, por qué está aquí, para enseñarle al mundo venidero, pero tiene un propósito, es la salvación y el gobierno del mundo venidero. Para eso está el hombre aquí. Pero entonces dice, por tanto, no dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. Capítulo 2, versículo 1, y con esto ya voy a terminar. Por tanto es necesario
que con más diligencia. Ya hemos escuchado quién es Jesús. Amén. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo es el motivo, es la razón, el por qué existimos, es el centro del universo. Lo está explicando en el capítulo 1. En el capítulo 2 habla acerca de la necesidad de los sufrimientos para traer a la gloria a mucha gente. Amén. Pero entonces, volviendo aquí, Él está preocupado y les dice, por tanto es necesario, por favor hermanos, proyéctenlo ahí, capítulo 2, versículo 1, que con más diligencia atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Oiga, hermano, aquí es donde Él pone como que el mensaje que les estoy dando, por favor, préstenle mucha atención. No solo al que les estoy dando ahora, sino a todo lo que hemos oído. Amén. Porque si la palabra que fue, sigue diciendo el versículo 2, que fue dicha por medio de los ángeles, fue firme y toda transgresión recibió justa retribución. Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Bueno, entonces, ¿cómo así que lo que los ángeles dijeron recibió justa retribución? Vean, hermanos amados, hubo un tiempo en que Dios habló por medio de ángeles. Amén. La ley en el monte Sinaí, Moisés fue el mediador y los ángeles fueron los que entregaron la ley a Moisés. Amén. Se fue dada por medio de ángeles. Y esa palabra, el que la transgredió, recibió justa retribución. Por allá la Biblia nos habla acerca de los 10 mandamientos. El primer mandamiento: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. El nombre de Dios no lo nombrarás en vano. No te harás dioses ajenos delante. Y el cuarto: guardarás el día de reposo. Resulta que hubo un hombre, el Señor dio la ley, les dijo, ustedes van a aceptar la ley. Todos dijeron, aceptamos la ley. Entonces Dios les da la ley. Dios habló por medio de ángeles. Pero hubo un hombre, porque el día sábado era día de reposo, el sábado, y ese día no se podían hacer actividades. La ley lo decía, Dios lo había estipulado así. Pero hubo un hombre que se fue a recoger leña ese sábado. Se fue a recoger leña. Y cuando está recogiendo leña y llega a su casa, alguien lo observa y va y lo denuncia. Y lo llevan y lo llevan preso. Y se van y le preguntan a Dios que este hombre ha transgredido, este hombre ha quebrantado la ley, incumpliendo el cuarto mandamiento. Y entonces, ¿ahora qué hacemos con él? Y Dios le dice, hay que apedrearlo hasta la muerte. Entonces cualquiera puede decir, oye, pero qué cruel. Tal vez usted puede estar pensando, pero qué duro, porque es que apedrear a una persona porque va y recoge leña, si no le está haciendo mal a nadie, es para su beneficio. Si uno piensa de esa manera, está desenfocado. Porque el problema no es en sí ir a recoger leña. El problema es que Dios había hablado. No habló un hombre cualquiera. Dios era el que había hablado. Y cuando Dios habla y no se le pone atención, Dios es un Dios de justicia. Amén. Dios es amor. Y hay gente que dice, no, pero es que hay tantas religiones y al final uno puede escoger cualquier religión. Dios dice, no. La religión, el evangelio va por encima de todos. Hay gente que dice, bueno, el evangelio de pronto es como otra religión más. Fíjame, nosotros estuvimos hace unos días por allá en Roma y entramos a un lugar que se llama el Panteón de Agripa. Y habían allí un sitio, unos 1000 metros cuadrados, unos 700 metros cuadrados, pero así redondo. Y uno va viendo una cantidad de imágenes de unos 3 metros y medio. Y todos esos son hombres, pero eran dioses de la mitología.
bueno, uno ve y ve un poco la historia, ¿no? Ese turismo histórico que uno va a hacer. Y dijimos, pues vamos al Vaticano a ver también qué es lo que hay en el Vaticano. No era por ir a ver a Pacho, era a Francisca. Era porque hay que ir a ver qué es lo que hay por allá. No íbamos a hacer culto allá, ¿no? Entonces ve uno una cantidad también de estatuas de 2 metros, de 3 metros, una mujer con un niño en los brazos. Entonces la gente va y entonces la gente va a ese panteón y ve dioses mitológicos. Y va aquí al Vaticano y encuentra otra cantidad de dioses y entonces dice, esto es lo mismo. Hace 2000 años esa gente creía en esto y hace 3000 o 2500 o 3000 años la gente creía acá en los mitológicos. Pero al fin y al cabo es una religión. Y la gente concluye de que las religiones no son malas, de que al fin y al cabo, pero que no hay que seguirlas. Y que el cristianismo al fin y al cabo pues es bueno, pero que tampoco es obligatorio seguirlo, de pronto consultarlo, pero no seguirlo. Pero entonces Dios, Él no comparte el panteón con nadie. Él es único, es exclusivo, es celoso. Amén. Gloria a Jesús. Y si la ley que fue dada por medio de ángeles, ahora la Biblia dice que Dios en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ahora no están hablando ángeles, y cuando hablaron ángeles hubo retribución, y los que no escucharon recibieron el pago, o los que no pusieron atención o lo tomaron de manera informal. Entonces ahora, ¿cuánto más? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros, verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Gloria al Señor Jesucristo, a la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Amén. Es que el Señor vino y lo anunció. Es un mensaje, y en este mensaje, lo tremendo de este mensaje es que Él mismo es el mensaje. Él es el mensaje y Él es el mensajero. Por lo tanto tiene muchísima más relevancia, más importancia. Amén, gloria al Señor. Y no solamente fue testificada por el Señor, sino por los que la oyeron, y Dios dio testimonio haciendo milagros. Cuando se predica este evangelio, Dios da testimonio. Y hemos visto y somos testigos de los milagros, de las proezas, de las cosas grandiosas y gloriosas que Dios ha hecho. Hemos visto a gente que Dios los ha sanado de enfermedades, de muerte. Y escuchaba el otro día el testimonio de un hermano que Dios le sanó de sida, de tuberculosis y de cáncer. 3 enfermedades que se lo iban a llevar. Y así él se levantó cuando el Señor lo sana de ese hospital, y llega allá con su cuerpo todo por la quimioterapia, lacerado, su cuerpo todo herido, pero así fue y testificó. Y los médicos dijeron, no encontramos nada. Entonces 3 enfermedades: sida, cáncer y tuberculosis. Y uno ve, hermanos, gente que Dios lo ha sanado de diferentes cosas, y cómo nosotros no vamos a creer y cómo no vamos a obedecer. Por tanto, no descuidemos lo que hemos oído. Quiero invitarle a estar en pie. Amado hermano, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, tómese el evangelio muy en serio. Hay cosas que Dios te ha venido hablando ya hace tiempo. Hay cosas de las cuales tú ya eres consciente, que sabes que tienes que dar esos pasos de obediencia. Dios ya te lo ha dicho por activa y por pasiva. No esperes más. No te deslices. Hermano, deslizarse es como caerse de manera como elegante, ¿no? O sea, hay gente que se cae, pum, se fue de cabeza y tumbó todo lo que había. Pero deslizarse es como que poco a poco se fue cayendo.
no sea que nos deslicemos. Poco a poco se resulta cayendo. No descuide, hermano, esta salvación tan grande. No la descuidemos. Amemos el mensaje. Amemos al mensajero. Entréguenle sus vidas. Si usted ha venido hoy y es primera vez que escuchas un mensaje de la palabra de Dios, yo a usted no le voy a hablar de otro libro. No le voy a hablar de historias que no tienen fundamento, ni de cuestiones que pertenecen a lo tradicional. No, esto no es tradición. Esto, aquí hay fundamento, hay razón. No es una fe ciega la que usted y yo tenemos, la que estoy enseñando. Esto es palabra de Dios. Dios nos ha hablado por el Hijo. Amén. Esta palabra es importantísima, relevante. Yo quiero invitarle a usted a que usted entregue su vida hoy y reciba esa salvación. Acepte a Jesucristo. Quiero invitar a alguien que venga y arregle con Dios. Usted que ya ha recibido de parte de Dios palabra, consejo, mandamiento. Qué bueno saber oír. Qué importante escuchar con atención. Que no tengan que decirle a uno, uy, pero yo se lo dije. Pues yo no lo entendí. Pero si se lo expliqué bien claro, no, la verdad es que no le estaba escuchando. Y a veces uno da instrucciones, haga esto, haga aquello. Y después uno va y pregunta, ¿lo hizo? ¿Hizo lo que le dije? No, no lo hice, pero yo es que pensé que era... Perdóneme que me confundí. No, Señor, no lo hice. Quiero invitarle en el nombre del Señor. Vamos a orar. En el nombre del Señor Jesús.